política porque Republicanos, el Partido Social Cristiano y el Nacional Libertario inscribieron su pacto para elegir parlamentarios. Lo hicieron el día de hoy, una semana antes del plazo establecido, de la fecha límite para presentar su lista parlamentaria. ¿Y qué significa esto? Que no hay ninguna posibilidad para que Chile Vamos tenga un espacio en esa conversación. Ya no lo hubo. Ese fue el portazo final y Colomba Eichholz nos va a contar cómo se produjo y cuáles fueron las explicaciones que se dieron por lado y lado. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Así es, se echaron por tierra, ¿no es cierto?, esta insistencia que había desde Chile Vamos para poder lograr una lista unitaria, una lista única en todo el sector de la oposición, una idea que también habían planteado incluso empresarios como Juan Sutil, el recién integrado, ¿no es cierto?, la persona al equipo de Evelyn Matei. Ahora todavía queda la opción de pactos por omisión, pero primero vamos con el tema de hoy, con las imágenes que estamos viendo justamente de estos partidos, de estos conglomerados cuyos presidentes, secretarios generales llegaron hoy día hasta el CERVEL. Vemos a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, a Johannes Kaiser, candidato presidencial también del Partido Nacional Libertario, y la diputada Sara Concha en representación del Partido Social Cristiano para inscribir este pacto parlamentario que se llama Cambio por Chile. Recordemos que ellos habían anunciado, de hecho, ya hace un tiempo que estaban trabajando en este pacto parlamentario. Se llamaba Derecha Unida, hubo un cambio de nombre ahí que también explicaba el presidente del Partido Republicano, porque justamente esta nueva derecha, como también la habían bautizado en un entonces, se deja ser o permite ser de alguna manera un cambio, decían algunos parlamentarios y también por supuesto el presidente del Partido Republicano, con la inscripción de este pacto de cara a la elección parlamentaria, un pacto que de hecho, si bien no se inscribieron los candidatos, se inscribe como pacto, pretende inscribir posteriormente a 183 candidatos a la Cámara de Diputados. 77 de esas candidaturas pertenecen a mujeres, y decía Arturo Esquella, se va a hacer en los próximos días, incluso antes del plazo final para inscribir las candidaturas tanto presidenciales como parlamentarias, que es el próximo 18 de agosto. Y hay que decirlo también, Mati, como ya lo mencionábamos, esto de alguna manera ya deja de manera tajante que no va a haber un acuerdo unitario en la oposición. Si bien Chile Vamos está trabajando con demócratas para también llevar una lista parlamentaria, un pacto parlamentario, lo cierto es que por lo menos en la oposición van a haber dos pactos parlamentarios, y por supuesto también Amarillos por Chile, que ha mencionado que van a ir con una lista única. Así que hay división por lo menos en la oposición respecto a las parlamentarias. Ya, ¿y qué pasa con los pactos por omisión? Porque si este pacto lleva candidatos a senador en todas las regiones en que se eligen, los que se tendrían que omitir son los que inscriben después sus candidaturas. O eso, aunque no, ya que no está definido el nombre, todavía hay un espacio de negociación. Todavía hay un espacio de negociación, y lo decía así durante esta jornada Arturo Esquella. Si bien entonces se presenta este pacto electoral con la idea de que sean 183 candidaturas, lo cierto es que hay espacio todavía para conversaciones que de hecho se están manteniendo. Lo decía también el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, en CNN Prime con Mónica, ¿no es cierto?, hace un par de días, que hay conversación justamente para llevar candidaturas en las regiones binominales, es decir, en donde se llevan, ¿no es cierto?, 12 candidaturas para la elección senatorial, que esas regiones serían Arica, Tarapacá, Atacama y también la región de Aysén. Ahora también Arturo Esquella mencionaba que es una conversación difícil, porque obviamente Chile Vamos tiene senadores en esas regiones y son senadores que quieren ir a la reelección en la mayoría de esas regiones. Entonces también es una conversación difícil en donde se tiene que conversar con los candidatos que obviamente optan por la reelección, para saber si es que finalmente van a ceder ese cupo para que el Partido Republicano, el Nacional Libertario o el Social Cristiano presenten una candidatura para el Senado. Y Chile Vamos tiene que incorporar también a los deseos parlamentarios de demócratas. Así es. Que está dependiendo de eso también la conformación o la integración de ellos a ese pacto. Bueno, y de hecho Demócratas, Mati, justamente a las 20 horas del día de hoy va a tener su Consejo General de manera telemática, en donde se dice está en tabla esta votación del acuerdo parlamentario, que por lo menos se ha avanzado con Chile Vamos. Hay diferencias al interior de Demócratas respecto a esto, pero primero y antes de irnos a otro partido vamos a pasar a revisar las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, tras la inscripción de este pacto Cambio por Chile. Los partidos de Chile Vamos, 2 de 3, no estaban abiertos, digamos, a la posibilidad de considerar siquiera un
pacto entre nosotros. Sabemos que las razones son bastante naturales. Ellos tienen candidatos que son hoy día parlamentarios en ejercicio y con mucha dificultad podrían decirle a la mitad de ellos que no pueden ir a la reelección. Independiente de eso, independiente de las razones más de fondo, las razones más prácticas, yo creo que este es el mejor escenario para todos quienes quieren que las fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional cambien de una vez. Me da la impresión de que ya todos entienden lo suficientemente claro que esta es la mejor manera de maximizar la representación en el Congreso Nacional de quienes hoy día estamos en la oposición. Claro, entonces deja entrever que está esa opción, está esa conversación también con Chile Vamos, no critica tampoco a lo que fueron las conversaciones, como si, por ejemplo, íbamos a pasar a revisar las declaraciones de la diputada Sara Concha, que de manera más tajante critica la falta de disposición desde Chile Vamos para poder generar una lista unitaria. Arturo Esquella se queda entonces con que todavía hay conversaciones que se tienen que mantener con los tres conglomerados de Chile Vamos de cara a la elección presidencial y también desde el Partido Republicano, bueno, decían que van a ser un tercio de candidatos para cada partido, porque obviamente estamos hablando de tres conglomerados que firman este pacto electoral y por lo menos desde el Partido Republicano, Mati, compartieron algunas de las candidaturas que van a presentar. Hablamos, por ejemplo, de Sebastián Zamora, ¿no es cierto?, que luego de haber sido sobreseído del caso Pío Nono, bueno, él renuncia a Carabineros, se incorpora al Partido Republicano y ahora obviamente también quiere disputar el cupo para participar en la elección para la Cámara de Diputados, específicamente en el Distrito 7. Luego, por ejemplo, también Enrique Basaletti, que es parte también del equipo de seguridad de José Antonio Kast, el general en retiro de Carabineros por el Distrito 8. Tenemos también a Pedro Lea Plaza, que recordemos el año pasado fue candidato a alcalde por la comuna de Lo Barnechea, Macarena Santelices, quien también fue candidata a la gobernación de la región metropolitana, todo eso para la Cámara de Diputados. Y en la senatorial también hay rostros conocidos del Partido Republicano, como lo es Arturo Esquella, el presidente del partido que va a disputar la senatorial en la región de Valparaíso, y también a la secretaria general del Partido Republicano, a Ruth Hurtado, que va también a participar de la elección para conseguir el escaño en la región de la Araucanía. Hablamos también con el candidato presidencial, presidente del Partido Nacional Libertario y diputado, varios cargos, ¿no es cierto?, de Johannes Kaiser, quien también envió un mensaje a Chile Vamos y también dejó de manera tajante las diferencias que hoy existen con Chile Vamos y por qué finalmente no se pudo llegar a un acuerdo en una lista unitaria de toda la oposición. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Es complejo cuando hay visiones distintas de cómo hacer las cosas, es muy complejo llevar entonces una lista en común, porque eso significa entrar a subsidiar opiniones políticas, una forma de hacer política con la cual uno no siempre está de acuerdo. Respeto las decisiones que ha tomado Chile Vamos en los últimos años en materia política, pero no las comparto, y por el hecho de no compartirlas, evidentemente que se hace muy complejo ir en una lista única con ellos. En algún momento mucha gente en Chile se sintió abandonada por la coalición de Chile Vamos. Entonces, si estuviésemos de acuerdo en todo, no existiría ninguna razón de ser para nuestra existencia. Bueno, también Mati, eso y esas declaraciones no es primera vez que las escuchamos por parte del diputado Johannes Kaiser. Recordemos en todo lo que fue la discusión previsional, Johannes Kaiser marcó una diferencia con Chile Vamos, dijo que de alguna manera ese fue el punto de quiebre entre las coincidencias que pudo haber habido entre el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos, y es por eso que también empezó a marcar más coincidencias con el Partido Republicano, y así también se sumó el Partido Social Cristiano, que recordemos también proclamó a José Antonio Kast como su candidato presidencial, mientras que Johannes Kaiser sigue siendo el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Mati, también hablaba con analistas durante esta jornada y se ha hablado mucho de esta situación con expertos en esta materia que indican que de alguna manera esto imita lo que ocurrió en 2021 con la nueva izquierda, podríamos decir que es hoy el conocido Frente Amplio, que desplazó al socialismo democrático en ese entonces, no solamente en la presidencial, sino también en el Parlamento. Y hoy día, conversando con diferentes analistas, bueno, señalaban exactamente lo mismo, que esta bautizada nueva derecha de alguna manera viene a desplazar, o podría desplazar, obviamente, porque esto es decisión de la ciudadanía, a lo que es la fuerza de Chile Vamos. Sin duda, aquí en esta elección se juegan muchísimas cosas, no solamente la presidencial, lo que tiene más votos, sino que la hegemonía de una de estas dos derechas por sobre la otra. La nueva con la que es tradicional, la que es más extrema con la centro derecha, por eso ahí está la supervivencia de el que tiene el rol preponderante. Claro, y también un poco el centro más político, que es el que ha tratado también de abarcar Evelyn Matei con su
candidatura presidencial. Una candidatura que es apoyada obviamente por Chile Vamos, de quienes hoy también tuvimos declaraciones por este pacto parlamentario, de Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, también de la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Así que pasemos a revisar las declaraciones de allá. Las palabras aguantan cualquier cosa, lo relevante son los hechos. El Partido Republicano ha pedido unidad y hoy día inscribe su lista parlamentaria sin haber tenido la intención de conversar para tener una lista unitaria. Lamentablemente, si llegamos a perder el Congreso, aunque tengamos más votos en las oposiciones, esto va a ser culpa de la falta de unidad. Nosotros esperamos tener muy buenas noticias estos días respecto a un posible pacto con el Partido Demócrata y además lograr todas las coordinaciones posibles con todos aquellos que nos sentimos oposición para que esa gran mayoría opositora el próximo año pueda tener esa misma realidad en el Congreso. Un Congreso que represente lo que Chile hoy día de verdad necesita. Como Renovación Nacional y como en Chile Vamos a seguir insistiendo en la unidad hasta el último minuto y es por eso que esperamos poder coordinarnos de la mejor manera posible con todos los partidos que hoy día nos sentimos oposición. Bueno, una coordinación entonces, Mati, como decía, que se está tratando de hacer con demócratas. Hoy día tienen el Consejo General de ese partido en donde se espera que se pueda votar una lista parlamentaria unitaria con Chile Vamos. Y también habían voces que decían que se podía ya proclamar a Evelyn Matei como la candidata presidencial de demócratas. Ahora, esa decisión se tiene que tomar en la institucionalidad del partido, por supuesto, en el Consejo General. Ahora, ¿Jimena Rincón va a la reelección? Jimena Rincón va a la reelección, dependería de si es que va de candidata presidencial, porque justamente fue proclamada como la candidata presidencial a comienzos de este año de demócratas y dependería obviamente si es que hoy día, por ejemplo, el Consejo General toma la decisión de que Jimena Rincón no va a ser su candidata presidencial y lo va a hacer Evelyn Matei, se tome también la decisión entonces personal y profesional de Jimena Rincón respecto a su carrera política, porque también recordemos que ella es la presidenta del partido. Claro, pero puede ser una herramienta de presión, porque sumar otra candidatura a la derecha ya es una amenaza también para ese sector de centro derecha. Así es. También en la centro derecha, como ya decía, hubo críticas provenientes justamente de Sara Concha, de la presidenta del Partido Social Cristiano, quien fue mucho más tajante, podríamos decir, que sus pares que estaban justamente en el servicio electoral inscribiendo este pacto parlamentario. La diputada, de hecho, arremetió con todo, podríamos decir, contra Chile Vamos, acusando de que ellos nunca tuvieron la disposición para ponerse de acuerdo en una lista parlamentaria única, lo que de alguna manera, Mati, también trae recuerdos de lo que fue la negociación para una primaria presidencial de oposición, en donde también habían acusaciones de lados y lados, en donde decían que, por ejemplo, Chile Vamos no había tenido disposición y desde Chile Vamos que el Partido Republicano no había tenido la disposición. Así que de alguna manera se asemeja a lo que ocurrió para la primaria presidencial, que finalmente no hubo en la oposición. Así que vamos a pasar a revisar justamente qué tuvo para decir la diputada y la presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha. Hoy día estamos concretando acá este pacto parlamentario que ya habíamos anunciado hace meses atrás sin Chile Vamos, es porque nosotros consideramos que el llamado a esta unidad o a hacer una lista parlamentaria única se quedó solo en una declaración de buenas intenciones, porque a la hora de poder colocarnos de acuerdo, la verdad es que nunca estuvieron tan disponibles como lo estuvimos muchas veces nosotros como Partido Social Cristiano y sin duda el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Por lo tanto, hoy día concretamos este pacto, el Cambio por Chile, pero también basado en la unidad de esta nueva derecha que sin duda viene a traer un aliento de esperanza a aquellos que hoy día están decepcionados de esta política tradicional de la derecha. Una decepción, decía Sara Concha, del sector, pero lo cierto es que también hay una decepción desde Chile Vamos, específicamente decía el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, por lo que fue la negociación para lograr una lista unitaria. Miguel Mellado decía que Chile Vamos quedó en deuda por no lograr un acuerdo de una lista unitaria junto a los partidos que hoy inscribieron su pacto electoral. Y recordemos también, Mati, que Miguel Mellado ha sido una voz que ha causado polémica en los últimos días al interior de Chile Vamos, por lo que se llaman los descuelgues o fugas respecto a la candidatura de Evelyn Matei. En Radio Universo el día martes, de hecho, se le consultó quién es el candidato o candidata presidencial del diputado de Renovación Nacional, a lo que el parlamentario respondió que el voto es secreto, jugando un poco también al límite de lo que ya mencionó y aseguró, por ejemplo, el ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Pasado el Tribunal Supremo. Y también el senador de Renovación Nacional, Alejandro Kusanovich, que ya pasaron, como tú decías, al Tribunal Supremo porque aseguraron estar apoyando la candidatura de José Antonio Kast, cosa que no ha hecho Miguel Mellado, pero también
no ha demostrado con firmeza estar detrás de la candidatura de Evelyn Matei. Fue bastante crítico, como ya decía entonces, por no haber logrado este acuerdo parlamentario, así que vamos a pasar a revisar las declaraciones del parlamentario. Había que ser muy pitonizo para llegar a la conclusión de que esto de la lista única era una quimera, era un tema más comunicacional que real. Yo creo que los esfuerzos que tienen que hacerse van dados en la segunda vuelta más que en la lista parlamentaria. La competencia ya estaba desatada, sobre todo para aquellos parlamentarios de la UDI, donde republicanos obviamente les va a aceptar un golpe fuerte y duro. Este tema del esfuerzo de las directivas de Chile Vamos quedaron en deuda. Y yo creo que ese esfuerzo quizás tampoco era real del otro lado. Declaraciones entonces que de alguna manera no van en línea con las de su secretaria general, de Andrea Valladares, de Renovación Nacional, que de manera más positiva, ¿no es cierto?, decía que se siguen tratando de tener conversaciones, negociaciones con demócratas para llevar una lista parlamentaria entre Chile Vamos y demócratas, y también por otra parte ya con este pacto parlamentario inscrito del Partido Nacional Libertario, Republicanos y el Social Cristiano. Mati, que también hay que estar atentos obviamente a la nómina de candidatos que van a dar a conocer previo ya al plazo final de inscripción, que es el próximo 18 de agosto, no solamente en el pacto electoral, sino también en Chile Vamos y en todos los demás partidos. Bueno, en general, los que corren a sacarse la foto con el candidato que va subiendo son los que se sienten amenazados de perder su cupo. Pero en este caso, claro, si el diputado Mellado, que pertenece a Renovación Nacional, critica su entorno, o sea, además puede perder su propio cupo. Exactamente, y bueno, Miguel Mellado, vale decir, también quería competir por la senatorial, y durante el Consejo General que se realizó en Renovación Nacional el sábado pasado, bueno, se le dijo que su cupo se le iba a dar, o por lo menos los deseos que él tenía para la senatorial se le iban a entregar a Miguel Becker, de Renovación Nacional también, así que eso generó cierta molestia, por lo que nos decían desde Renovación Nacional, en el diputado, y por eso quizás podría estar, ¿no es cierto?, dando estas declaraciones. Hay que ver obviamente si es que esas declaraciones llegan a una tan firme como es la que mencionó y ya aseguró Carlos Larraín y también el senador Cusanons. Así que hay que estar atentos a toda esta carrera parlamentaria y presidencial también. Y a los nombres, bien. Muchísimas gracias, Colomba, y nosotros a esta hora